El tema del día de hoy, recuerda que el tema general que estamos hablando es Dios te ama. Ese es el tema del libro del Evangelio de Juan. Vimos el capítulo 1 y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 2, aunque no vamos a ver todo el capítulo 2, solamente vamos a ver algunos versículos, pero sobre todo una historia que está ahí en el capítulo 2 de Juan. Y quiero empezar dándote el título de esta clase, de esta enseñanza. Se llama Milagros Innecesarios, milagros innecesarios. Y esa palabra es una palabra, pues, que no usamos, ¿verdad? Innecesarios. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, milagros innecesarios. Yo sé que hay muchos milagros en nuestras vidas que son necesarios. Yo sé que hay muchas cosas que necesitamos. Por ejemplo, a veces podríamos pensar una persona que tiene cáncer, que tiene una enfermedad y que le pedimos a Dios, Dios sana a esta persona porque si no se va a morir. Eso considero que es un milagro necesario porque pues es una cuestión de vida o muerte, o tal vez no hay comida en la casa y tú le pides al Señor, Señor, haz algo, Padre, multiplica el aceite, multiplica la harina, el cereal, los frijoles, la carne, el pollo, el jamón, el queso, la leche, por favor. Y es un milagro necesario porque estamos hablando pues de provisión, ¿verdad? Pero el día de hoy esta historia es una historia que a mí me asombra muchísimo porque estamos a punto de estudiar un milagro que no era necesario. Y me asombra muchísimo porque aquí puedo ver el amor de Dios por ti y por mí. Y recuerda algo y quiero que resuene en tu corazón y lo vas a oír muchas veces, me vas a escuchar repetirlo una y otra vez porque yo quiero que tú estés seguro de algo, que Dios te ama. Dios te ama con amor eterno y por eso es que Dios va a hacer, y quiero que escuches muy bien eso, Dios va a hacer milagros innecesarios en tu vida. Así que vamos a empezar a leer lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 2 versículos 1 y 2. Dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Sigue diciendo el versículo 3. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Bueno, qué interesante es esta situación que está sucediendo. Jesús va, en el capítulo 1 vimos que ya había algunos discípulos que empezaron a seguir a Jesús. Entonces Jesús toma a estos pocos discípulos y la Biblia nos enseña que fueron a una boda. Y cuando fueron a la boda estaban celebrando. Es muy probable que esta boda ya se había extendido porque a veces las bodas se extendían en la antigüedad, no eran bodas de un día como en la actualidad, a veces eran bodas de varios días, de mucha celebración y bueno, pues seguramente llevaban celebrando mucho tiempo, pero de pronto mientras ellos estaban celebrando se acabó el vino, se acabó el vino, el vino se terminó. Y entonces viene la madre de Jesús, que es probable que la madre de Jesús fuera una mujer allegada a las personas que se estaban casando o tal vez a los padres de los que se estaban casando. Y seguramente la mamá del novio, de la novia, fue y le dijo a María, María, ¿qué crees que se nos acaba de terminar el vino? Ahora recuerda algo, el vino pues el día de hoy lo podemos encontrar muy fácil en cualquier supermercado, a veces en las tiendas de la esquina, por lo menos en nuestro país, puedes ir y puedes encontrar vino. Pero estamos hablando del siglo.
primero. Entonces, no es como que podías ir a un Walmart o a una tienda grande, a un supermercado, a comprar una botella de vino o 10 botellas o 20 botellas de vino o 40 botellas de vino. No, no, no podías hacer eso. Normalmente el vino era algo que las familias tenían, que era algo que se tenía que preparar con anticipación, porque obviamente el vino no es algo, no es solamente jugo de uva. El vino tiene que pasar por un proceso de fermentación de meses y no es algo sencillo. Y pues se encontraban en un problema, se acabó el vino, pero ahora hagámonos una pregunta. ¿Verdaderamente es algo de vida o de muerte que se haya acabado el vino? Y la respuesta es no, no, no es de vida o muerte. Y vamos a seguir leyendo. Pero el primer punto que quiero dejarte el día de hoy, y quiero que aquí veamos algo, porque cuando María se acerca con Jesús y le dice, Jesús, se acabó el vino, Jesús le comenta algo. Fíjate lo que le dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Fíjate cómo le contesta Jesús a su mamá frente a este problema. Ese no es nuestro problema. Ahora sí que, ¿qué podemos hacer nosotros? No, no, no nos compete a nosotros. Todavía no ha llegado mi momento, le dice Jesús. Y hay una pregunta siempre que estamos orando por un milagro. De hecho, algunos de ustedes me han hecho esta pregunta alguna vez. ¿Será que Dios va a hacer mi milagro? Como que a veces pensamos que Jesús nos contesta esto, este no es mi problema. Como que si nosotros le dijéramos, Señor, es que yo te pido que restaures mi matrimonio, Señor, yo te pido que sanes a mi familiar, yo te pido, Señor, que salves a mi familiar, Señor, yo te pido que hagas esto. Y pareciera que a veces pensamos o creemos que Jesús nos contestaría, ese no es mi problema. Y luego, imagínate que nos dijera, todavía no ha llegado el momento. Entonces, mi primer punto es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Cuándo es el tiempo de mi milagro? ¿Cuándo va a ser el tiempo de mi milagro, Señor? ¿Cuándo va a suceder? Y quiero decirte algo. Muchos nos hacemos esas preguntas porque yo me la he hecho, Señor, es que ¿cuándo va a pasar esto en mi vida? ¿Cuándo va a pasar? Me la hago hoy en día. Yo sé que tú estás esperando un milagro, pero de igual manera yo estoy esperando un milagro. Todos estamos esperando milagros. Todos estamos buscando que la mano poderosa de Dios se mueva. A veces es un trabajo, a veces es una posición económica mejor, a veces es un milagro de sanidad, a veces es restauración en el matrimonio. Son tantas cosas, pero todos estamos esperando algo de Dios. Y a veces pensamos, vienen pensamientos a nuestra mente que nos dicen, no, es que sabes que este no es problema de Dios y Dios no va a hacer nada. O a veces pensamos que Dios nos dice, no, no es el tiempo. O tal vez Dios nos dice, no, no, no es mi voluntad y no lo voy a hacer. Pero quiero decirte algo, pueden venir 1000 preguntas a tu cabeza, pueden venir 1000 preguntas de cualquier tipo, ¿no? ¿Y qué tal que no me porté bien? Muchas veces las personas piensan, no, es que tal vez como no fui el domingo a la iglesia o como no hice esto o como no hice lo otro, como a veces pensamos, Dios no va a hacer el milagro, pero yo quiero que todos esos pensamientos los tomemos y los arrojemos a la basura. Porque no se trata de eso, se trata de creer. Y para poder creer tenemos que dominar nuestra mente y decir, no, 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 nada de que Jesús me va a decir que no es su problema, nada de que Dios me va a decir que no es su voluntad, nada de que, no, yo voy a pedir que el milagro suceda. El milagro es algo imposible, eso es un milagro, algo que es imposible que suceda. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor y eso es lo que estamos creyendo juntos. Aún, quiero decirte algo, muchos también me han preguntado, oye, ¿y el Señor ha hecho esto? ¿Tienes algún testimonio de algo que Dios haya hecho esto en el pasado? Quiero decirte, esta es la primera vez que Jesús va a hacer este milagro. Como muchos milagros en la Biblia que están registrados, que fue la primera vez que Dios lo hizo. Cuando Pedro caminó en las aguas, fue la primera vez que un hombre caminó sobre las aguas. Cuando Moisés dividió el mar, fue la primera vez que alguien dividió el mar. Cuando Jesús resucitó a los muertos, sanó a los leprosos, sanó a los ciegos. Era la primera vez que Jesús lo iba haciendo en cada uno de ellos. Y vemos muchos milagros más en la Biblia y todos pasaron la primera vez. Entonces, no
El hecho de que no hayas visto un milagro suceder similar a lo que tú esperas en el pasado no quiere decir que no vaya a suceder. El hecho de que no ha sucedido el milagro en tu vida no quiere decir que no vaya a suceder. Quiero decirte que cada día que pasa, tú estás un día más cerca de tu milagro. Y yo quiero que lo creas. Y para eso viniste el día de hoy. El Señor te trajo a este lugar y no es casualidad que tú estás aquí. Dios te trajo, el Espíritu Santo te trajo. A cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos trajo y no es casualidad. Es porque Él va a hacer un milagro en tu vida. Y yo quiero que tomes eso como una palabra profética para tu vida. Y que tú digas, Señor, gracias porque tú vas a hacer el milagro en mi vida. Yo sé que pueden venir muchas preguntas, muchas dudas, muchas cuestiones, pero yo quiero que tú y yo empecemos a callar esas preguntas. Y nuestra pregunta, el primer punto es, ¿cuándo es el tiempo de mi milagro? Y a veces nos estamos preguntando, ¿será mañana? ¿Será en un mes? ¿Será en un año? Quiero decirte también que a veces la gente oró por milagros que tardaron muchos años, décadas, pero siguieron creyendo en Dios. Yo no sé cuándo va a suceder tu milagro, no puedo decírtelo. Yo he esperado por milagros más de 10 años, más de 15 años. En alguna ocasión te he platicado, si has visto mis clases, las prédicas que doy los domingos, cuando orábamos por mi hermano tardó 15 años en entregar su vida a Cristo y esos 15 años oramos por él, pero él un día entregó su vida al Señor. Y he orado, el día de hoy he estado orando por 10 años por un milagro en particular y sigo orando porque sé que cada día que pasa estoy un día más cerca de ese milagro. Sé que cada año que pasa estoy un año más cerca de mi milagro. ¿Cuándo es el tiempo de mi milagro? No lo sé, no lo sé, pero lo que sí sé es que se lo voy a seguir pidiendo al Señor. Y yo quiero animarte a que tú sigas pidiendo por ese milagro a Dios. No importa cuánto tiempo haya pasado, vuelve a creer que el milagro sucederá. Dice el versículo 5. Sin embargo, su madre no le siguió el juego. O sea, Jesús le dice, madre, ese no es nuestro problema, todavía no ha llegado mi tiempo. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga, hagan lo que él les diga. Fíjense el corazón de la madre de Jesús. Ella no le tomó importancia a eso, aunque Jesús era Jesús, pero aún así no le tomó importancia a lo que Jesús dijo y dijo, hagan lo que les diga, como diciendo, Señor, ¿cómo es eso de que no es nuestro problema? ¿Cómo es ese de que no ha llegado el tiempo? No, 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 no. Le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les pida. Y yo quiero decirte el segundo punto del día de hoy para aquellos que están anotando, y es un punto de mucha bendición. La obediencia La obediencia desata milagros. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando hemos recibido el amor del Padre, entonces nosotros empezamos a obedecer sus mandamientos. Y cuando nosotros empezamos a obedecer sus mandamientos, milagros empiezan a suceder. La obediencia es la que nos va a llevar a los milagros. Cuando nosotros creemos lo que Dios nos dice, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, Moisés, con esa vara que tienes en tu mano, esa vara vas a dividir el mar en dos. Y Moisés lo único que tenía que hacer era tomar esa vara y declarar que las aguas se iban a abrir y el mar se dividió. Dios hizo el milagro por la obediencia de Moisés. Entonces, no fue por la capacidad de Moisés, no fue por todo lo que Moisés sabía, fue porque él levantó la vara y obedeció. Cuando el profeta Eliseo, si no mal recuerdo, le dice a Naamán, Naamán, ¿quieres ser sano de la lepra? Métete 7 veces al río Jordán. Y Naamán se enojó. Y, ¿cómo me voy a meter a ese río? Ese río es un río cochino. Hay mejores ríos donde yo vivo. Pero unos de sus sirvientes le dijeron, Señor, ¿por qué no obedece lo que le dijo? Obedézcalo. ¿Qué tal que el milagro sucede? Total que Naamán se metió 7 veces al río Jordán y quedó limpio de su enfermedad de la lepra. Entonces,
Vemos algo poderoso en la palabra de Dios, que cuando nosotros obedecemos, el milagro va a suceder. Por eso cuando Dios hable a tu vida una palabra, yo quiero animarte a algo, obedécela. Porque si tú obedeces esa palabra va a producir un milagro en tu vida. Cada que la palabra de Dios está siendo predicada a tu vida y estás escuchando la palabra de Dios, entonces hay una oportunidad gloriosa para que tú recibas el milagro. Muchos estamos orando en este grupo por milagros restaurados y a veces Dios te dice, perdona. Ay, Señor, pero es que lo que él o ella me hicieron y esto y esto y esto, pero Dios te dice, perdona. Y a veces cuando perdonamos es que la libertad llega. O ama, demuestra el amor, o abraza, o consuela, o... Y entonces en ese momento, cuando obedecemos, Dios restaura. Algunos están orando por un milagro económico y Dios te dice, es necesario que des. Y entonces dices, pero ¿cómo, Señor, voy a dar si tengo un problema económico fuerte? Pero Dios te dice, si tú das, vas a ser bendecido. La obediencia es una puerta que abre nuestras vidas para los milagros. Así que yo quiero animarte a algo. Tú y yo tenemos que obedecer al Señor. Fíjate lo que les dijo María en el versículo 5, Juan 2:5. Hagan lo que Él les diga. Qué importante es obedecer, porque la obediencia va a desatar milagros. Sigamos leyendo esta historia. Dice, cerca de ahí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, fíjate lo que dice aquí. Nos está hablando que cerca de la boda había 6 tinajas. Mi tercer punto el día de hoy es hagamos un poco de matemáticas. Quiero que tú y yo pensemos un poquito en estas 6 tinajas y para eso aquí tengo un pequeño dibujito de estas 6 tinajas. Seguramente eran de piedra, seguramente eran tinajas muy grandes, eran probable que no fueran de barro, sino de piedra por la cantidad de agua que almacenaban. Ah, imaginemos que, bueno, un tinaco, un depósito de agua, más o menos podría tener mil litros de agua, es un montón. Bueno, cada una de estas tinajas tenían un promedio de 94 litros, porque dice que había unas que podían guardar como 75 litros, otras que guardaban un poquito más, como 113 litros, un promedio 94 litros, 6 tinajas. Estamos hablando de 564 litros de agua. Es un montón de agua. Es suficiente como una pequeña alberca, ¿verdad? Estas albercas infantiles son más o menos 500 litros de agua. Es un montón de agua. Ahora, quiero decirte algo y quiero enfatizar en algo. Nadie en esa boda se iba a morir de sed. Si tenían 564 litros de agua, nadie se iba a morir de sed. Y por eso el tema se llama milagros innecesarios. El día de hoy yo quiero animarte a algo y quiero que lleguemos a esta conclusión y quiero que me pongas muchísima atención porque muchas veces solamente oramos por milagros muy necesarios o por milagros que, híjole, es que ya no sé qué hacer, no tengo trabajo, no tengo finanzas, mi matrimonio se está rompiendo, está pasando esto, está pasando lo otro y entonces decimos, Señor, ayúdame y en ese momento pedimos un milagro, pero yo hoy quiero retarte a algo. Quiero que ores por aquellas cosas en tu vida que no son necesarias, pero que las anhelas en tu corazón. Hay cosas que tal vez no son necesarias, pero te gustaría verlas en tu vida. Y yo quiero animarte a que ores por ellas. Así como María en este momento, la madre de Jesús, oró, platicó con Jesús y le dijo, se acabó el vino. Y Jesús le dijo, no es mi problema, no es mi tiempo, pero ella dijo, obedézcanlo. En ese momento Jesús dio la instrucción, llenen estas tinajas de agua. Ahora,
Acuérdense de algo, estamos hablando del siglo primero. Yo no sé de dónde tenían que llenar. Supongo yo, no nos dice la Biblia, que tenían que ir a algún pozo. Seguramente había un pozo cercano o una cisterna cercana, tal vez una cisterna grande de donde sacaban agua. Y pensemos que cada uno llevaba un jarrón de los sirvientes, un jarrón, pensemos que tal vez le cupieran 20 litros. Y tenían que ir, caminar a la cisterna, caminar al pozo y tenían que tomar esos 20 litros y regresar y echarlo en las tinajas de agua. No fue una tarea fácil, porque pensando que fueran jarrones de 20 litros, ¿cuántas veces tuvieron que llenar esos jarrones para llenar las 6 tinajas con más de 500 litros? Tuvieron que echar bastantes. Era bastante trabajo, era bastante obediencia. Pero yo veo algo importante en esto, y es que muchas veces tú y yo vamos a tener que hacer algo constantemente, constantemente, hasta poder ver el milagro. Yo me imagino a estos hombres con los jarrones, los sirvientes, yendo, llenaban 20 litros, 15 litros, iban caminando hacia la casa donde fue la boda o donde era la boda y lo echaban sobre una de las tinajas grandes y otra vez regresaban y otra vez iban y venían. Iban y venían, iban y venían. Eso ha de haber sido cansadísimo, pero esa fue la instrucción de Jesús. Y muchas veces en nuestras vidas hay instrucciones que el Señor nos da y muchas de ellas a veces son cansadas. Orar diario por nuestro esposo, orar diario por nuestros hijos, orar diario, ir a la iglesia, servir en la iglesia. Ay, Señor, pero otra vez, un domingo más. Ay, no puede ser, Señor. Pero quiero decirte algo, muchas veces a través de la repetición, el milagro va a suceder. El milagro va a suceder. Y por eso quiero decirte, no dejes de orar. Pero ya me cansé, pastor, ya no puedo. Yo lo sé. Es cansado, es difícil, es complicado. He pasado por ahí. No estás solo en esto. Todos los que queremos ver un milagro, todos los que hemos visto un milagro en nuestras vidas, hemos tenido que pasar por ahí y hemos tenido que pasar por la desilusión cuando pensamos que ya está a punto de suceder el milagro, pero de pronto decimos, ¿cómo puede ser? Yo pensaba que estaba a punto de suceder y no sucedió el milagro. Así sucede, pero yo quiero decirte, vuelve a creer por el milagro, vuelve a creer por aquello que Dios tiene para ti. Dios está hablando a tu corazón y yo quiero decirte que todavía hay cosas poderosas que Dios quiere hacer en tu vida. Y pues aquí tenemos a estos hombres, a estos sirvientes. Imagínate que por imaginar algo, que de repente traen el jarrón, van llegando y uno se resbala, cae el jarrón, se rompe el jarrón porque tal vez ese sí era de barro. Ay, Señor, ¿cómo puede ser posible? Y recuerda algo, hoy en nuestra sociedad tal vez es fácil comprar un jarrón, pero en la antigüedad no era tan fácil. En la antigüedad eran cosas que se hacían con tiempo, con esfuerzo. Y imagínate, no, ¿qué pasó con el jarrón? Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir a conseguir otro con algún vecino, con alguna persona, alguien que me ayude o más personas que nos ayuden a traer más agua. Va a haber problemas en el camino. Va a haber situaciones difíciles en el camino, pero quiero decirte algo. Dios te dará la fuerza para ver el milagro. Dios te dará la fuerza para ver el milagro. Sigamos leyendo a ver qué pasó en el versículo 8. Les dijo, ahora, ya que llenaron las tinajas de agua, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Y cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, y eso es lo impresionante de este milagro, todo el proceso que lleva el convertir agua en vino. Solamente quiero que lo pensemos tantito, quiero que lo analicemos. Una persona planta un viñedo, pone una planta, una viña, una vid, una planta en un terreno,
o planta muchas, seguramente tiene que plantar muchas, y las riega, y las empieza a regar, y las empieza a regar, y las empieza a regar. De pronto, esa vid florece y de pronto empieza a sacar pequeñas uvas. Esas uvas crecen, pero este hombre tuvo que estar meses regando las uvas. Meses, meses, meses. Ahora, ya que están las uvas, escoge las mejores. Va escogiendo las mejores y empieza a ponerlas en una prensa y las empiezan a aplastar con sus pies, ¿verdad? Las aplastan, hacen el mosto, este jugo de uva. De pronto después lo tienen que guardar en esas barricas, en esos barriles, por meses. Y después de guardarlo por meses para que se empiecen a fermentar, ahora se ha producido un vino. Es probable que sean varios meses para producir una botella de vino. Es probable que tal vez hasta un año de producción, de trabajo, de esfuerzo, de regar, de revisar, de escoger lo mejor, de aplastar, de esperar que fermente. Es un proceso tardado. Y el Señor Jesús hizo el milagro. ¿Cómo lo hizo? Como Él lo puede hacer. Ahora, ¿esto es imposible? Esto es imposible. Esto es fuera de la lógica, esto es fuera de la lógica, porque los milagros no van con nuestra lógica. Los milagros no son de acuerdo a lo que podamos pensar y los milagros no son de acuerdo a la ciencia y los milagros no son de acuerdo a las matemáticas. Los milagros es cuando Dios hace lo que es imposible para el hombre y Dios tiene cosas poderosas e imposibles para ti que Él quiere hacer en tu vida. Él quiere que tus negocios crezcan de una manera que tú no los puedas hacer crecer. Él quiere que tu matrimonio se restaure de una manera en la que tú no lo vas a poder hacer. Él quiere restaurar a tus hijos de una manera en la que tú no los vas a poder hacer en el nombre de Jesús, porque eso es lo que Jesús hace. Jesús es precioso y te ama. Y fíjense cómo aquí en lo que estábamos leyendo, en este versículo, dice en versículo 9 cuando el maestro de ceremonias probó el agua, ya no era agua. Esa agua había pasado por la palabra de Dios, había pasado por un milagro que de tal manera que esa agua, que todos ellos vieron que era agua, de pronto un proceso de meses, un proceso de años sucedió en un segundo. Muchas veces eso que estamos anhelando es que su corazón no cambia, es que esto no cambia, es que no pasa nada, parece que no pasa nada. De pronto, en un segundo, el Señor hace lo que pudo haberse tardado años. Probó el agua que ahora era vino. Y yo me imagino a este hombre probando esta copa de vino. Cuando abrió los ojos, cuando nos maravillamos y cuando decimos, wow, ¿qué es esto que estoy probando? Sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Y quiero decirte este cuarto punto, ya estamos casi terminando. Los sirvientes de Dios provocan milagros. Y por eso yo quiero animarte a que sirvas al Señor, que escuches la voz de Jesucristo. Y no estoy hablando solamente, yo sé que los cristianos servimos en la iglesia, sabemos lo que es servir en la iglesia, pero yo quiero decirte, un cristiano no solamente sirve en su iglesia. Un cristiano sirve como ciudadano, como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo, como hermano, como en un trabajo o como jefe o como empleado o como empresario. En todos esos roles tú puedes servir como cristiano. A veces pensamos que servir solamente es en la iglesia. Yo quiero decirte, claro, sirve en la iglesia, pero no solamente es ahí. Llegando en tu trabajo, tú tienes una posición de sirviente. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que estar atento a la voz de tu maestro, atento a la voz de tu Señor. Y si tú escuchas la voz de tu Señor, tal vez tu Señor te va a decir, yo quiero que tú ores por tu vecino en el trabajo, por la persona que se sienta todos los días al lado de ti.
Tú no sabes, tal vez esa persona quiere suicidarse, tal vez esa persona está pasando por una depresión gravísima. Y yo sé que muchas veces dices, no, pero si yo estoy con un montón de problemas, yo estoy pidiendo que oren por mí, yo estoy pidiendo que Dios haga un milagro en mi vida. Claro, pero sabes una cosa, cuando tú oras por esas personas, tú lo que estás haciendo es que estás provocando un milagro en tu vida. Un sirviente ora por su jefe, un sirviente ora por sus empleados, un sirviente ora por sus hijos, bendice a su esposa, bendice a su esposo. Cuando tú le preparas su desayuno a tu esposo, su cena, cuando tú, esposo, lavas los trastes en tu casa, tiendes la cama, lavas la ropa, estás sirviendo al Señor. Y sabes una cosa, los sirvientes van a ver milagros en sus vidas. Entonces, no solamente servir en la iglesia. Jesús dijo lo siguiente, aquel que quiera ser el mayor tiene que ser el sirviente. En el reino de los cielos, el que quiera ser el mayor tiene que ser el sirviente. ¿Quieres ser el mayor? Hemos sido llamados a ser sirvientes. Para el Señor los sirvientes, los siervos, son los mayores en el reino de los cielos. Por eso, qué importante es aprender a servir a nuestro Dios. Los sirvientes vieron el milagro. Este hombre, el que organizaba la ceremonia, que seguramente sabía mucho de vino, tomó el vino. Esto está delicioso, esto está magnífico, pero no solamente era algo magnífico, que tenía buen sabor, él podría saber eso, pero los sirvientes vieron que eso era agua. Hace unos minutos eso era agua. Hace unos minutos estos sirvientes estuvieron cargando jarrones para llenar las tinajas con agua. Ellos lo vieron, del pozo no pudo haber salido vino, de la cisterna no pudo haber salido vino, de ahí salió agua. Y esa agua fue transformada en un segundo en un vino y no cualquier vino. Entonces, ¿tú quieres ver milagros en tu vida? Yo te animo a que tú sirvas al Señor en cada área de tu vida, en el nombre de Jesucristo. Wow, yo creo que el Señor está hablando a nuestros corazones. Me da gusto. Versículo 10. El siervo le dijo, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, ya que están borrachos, es a lo que se refiere, comienza a ofrecer el vino más barato porque no se van a dar cuenta, ya están tomados. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y yo quiero decirte algo y escucha esta palabra profética de Dios para tu vida. El mejor vino de Dios para tu vida está por llegar ahora en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesucristo. Esta palabra es para ti. El vino en la Biblia representa algo y es la alegría, es el gozo. Y yo sé que tú has pasado por momentos difíciles donde has perdido el gozo, donde has perdido la alegría, has pasado por momentos de tristeza. Pero quiero decirte algo, tu mejor alegría, y lo repito, tu mejor alegría está por llegar. Tu mejor alegría está por llegar. Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Has guardado, Señor, el mejor vino hasta ahora. Precioso es nuestro Señor. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Qué gran lección. Y este es mi último punto el día de hoy. Qué gran lección nos ha dado el Señor. Hay tantas cosas que el Señor hace. Y quiero decirte algo, el milagro que Jesús hace no es un milagro a medias. El milagro que Jesús va a hacer en tu vida es un milagro excelente, de gran calidad. Cuando este hombre probó el vino, dijo, wow. Y habló con el novio y le dijo, ven, y quiero decirte algo.
¿Por qué guardaste el mejor vino para ahora? Uno pensaría que pues Jesús haría cualquier vino, ¿no? Aunque sea uno, decimos en México, uno chafita, uno de baja calidad, pero no, Jesús no puede hacer milagros de baja calidad. Jesús no puede hacer milagros mediocres. Todo lo que Jesús hace, lo hace con excelencia. Solamente vete en el espejo. Tú eres un milagro maravilloso de Dios, el milagro de la vida. Cada parte de tu cuerpo, cada órgano de tu cuerpo ha sido puesto en el lugar estratégico y perfecto por Dios. Tus ojos, tu cerebro, tus oídos, tu corazón, tu mente, tus huesos, cada parte, cada célula. Somos una creación impresionante hecha por un arquitecto hermosísimo. Eres un milagro de Dios, hecho con excelencia. Y quiero decirte algo. El milagro que Dios va a hacer en tu vida va a ser un milagro excelente en el nombre de Jesús. Pero fíjate algo. Hay cosas que suceden en nuestra vida que son buenas, buenas alegrías, buenos vinos. Pero cuando Jesús hace su milagro, llega la más grande alegría, el mejor vino, las cosas más gloriosas. Y eso es lo que Dios tiene para ti. ¡Wow! ¡Qué precioso milagro! Quiero animarte a que no solamente ores por milagros necesarios. Este milagro me llama mucho la atención porque todos sabemos que el alcohol no es algo que podríamos pensar que es muy sano. La misma palabra de Dios dice, por ejemplo, no se emborrachen con vino. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, que está diciendo que no vivamos una vida de alcoholismo, una vida de borracheras. En muchas ocasiones en el Nuevo Testamento lo encontramos. Pero ¿sabes una cosa? Jesús de todas maneras hizo el milagro para aquellos en esta boda que necesitaban este vino. No era un milagro necesario. Podríamos pensar religiosamente, pero como a través de Juan, de todo el Evangelio de Juan, tenemos que aprender a dejar la religiosidad de nuestras vidas, podríamos pensar religiosamente que Jesús jamás haría algo así. ¿Cómo multiplicar el vino, Señor? Mejor sanar a los leprosos, mejor sanar a los ciegos, mejor hacer... Y quiero decirte algo, el Señor conoce tu corazón, los anhelos de tu corazón. Y yo sé que Él quiere hacer milagros, aun cuando estos no sean necesarios para vivir. Estoy hablando de algún milagro. ¿Qué tal que le pides a Dios que te puedas ir de vacaciones? Pídeselo al Señor. Yo sé que nadie se muere sin irse de vacaciones, pero tal vez tú en tu corazón dices, me gustaría ir a la playa, a alguna ciudad, conocer un nuevo país, pero solo Dios podría hacerlo. Y quiero decirte, Dios lo puede hacer. Lo he vivido y por eso te digo que Dios lo puede hacer. O qué tal un mejor trabajo. Tal vez el trabajo que tienes es bueno y dices, pues es bueno, pero ¿qué tal uno mejor? ¿Qué tal que tu matrimonio es bueno, pero qué tal uno mejor? ¿Qué tal que la relación con tus hijos es bueno y nadie se va a morir con esa relación? Es una buena relación, pero ¿qué tal una mejor? Tal vez tu salud es buena, pero ¿qué tal algo mejor? Hay milagros innecesarios que anhelan tu corazón. A veces cosas tan sencillas, algo de ropa nueva, un coche nuevo, tal vez nunca has estrenado un coche mejor, poner un negocio y que ese negocio prospere o cualquier cosa que venga a tu corazón. Yo quiero animarte a que se la pidas al Señor. Yo quiero animarte a que veas lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios es precioso y Dios tiene tantas cosas para ti. Recuerda algo, Dios te ama. Y hoy estamos encontrando el amor de Jesús por esta pareja, por este matrimonio que estaba sucediendo. Estoy seguro que Jesús conocía los corazones de ellos y tal vez verdaderamente les preocupaba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar en vergüenza sin dar el vino que se necesita para la fiesta? Y Jesús lo que hizo fue
convertir el agua en vino. Entonces, quiero terminar orando y quiero terminar creyendo que Dios va a hacer cosas poderosas en tu vida. En el nombre de Jesús, estos 10 minutitos, quiero animarte a que oremos. Denme unos segunditos para poner musiquita y creer que Dios va a hacer milagros. Y quiero el día de hoy orar por milagros innecesarios. Y quiero, anota aquí en el chat algunos milagros innecesarios que te gustaría que Dios hiciera en tu vida. Dios te ama mucho y Él tiene planes maravillosos para ti. Cuando nosotros oramos creyendo en que Dios nos ama, que Él es nuestro Padre y que Él conoce nuestras peticiones, lo que nos duele en el corazón, las desilusiones que a veces pasamos. Pero Dios es tan bueno que yo sé que Él sopla y trae sanidad y libertad y vida eterna.